Muy bien, pues muy buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros pues, a un invitado muy especial que ahora os presentaré. Y la temática de hoy es muy interesante. Vamos a hablar de LinkedIn corporativo. Sabemos que es una plataforma que está creciendo muchísimo, que está suscitando muchísimo interés entre las compañías, los directivos y todas las personas y profesionales que nos dedicamos al mundo de la comunicación, el marketing y los negocios. Y como venimos haciendo de forma periódica, hemos elaborado un estudio anual que analiza el rendimiento de los top directivos en LinkedIn, ¿de acuerdo? Vamos a profundizar sobre cuál es el impacto que está generando esta plataforma y qué papel están jugando los CEOs y los directivos y cómo podemos aprovecharlo, ¿no? De este estudio, como sabéis, vamos a hacer un análisis en profundidad de cuáles son las palancas, las oportunidades y cómo podemos aprovechar esta oportunidad, ¿no? Esta ola que supone LinkedIn para nuestras compañías. Como os decía, ahora os presentaré el invitado especial del día. Os quiero recordar antes la metodología. El estudio que vamos a presentar hoy es un estudio de top 150 CEOs españoles con presencia en LinkedIn. Y el rango del estudio es de enero 2022 hasta octubre 2022. Por lo tanto, la información está muy actualizada y son datos muy frescos que acaban de salir del horno. Para los que no nos conozcáis, pues Epsilon es una consultora estratégica que lo que hace es mapear la huella digital de los consumidores y de las marcas a través de diferentes ecosistemas digitales y transformamos todo este Big Data en insights y en action points que ayudan a las compañías a crecer, ¿no? Esta es nuestra misión y estamos aquí para compartir conocimiento con todos vosotros y ayudaros en vuestros objetivos, en este caso de LinkedIn. Muy bien, el objetivo del panel de hoy va a ser centrarnos en la figura del CEO. Nos han hecho muchas preguntas de si vamos a hablar de otro tipo de directivos, como miembros del CODIR o planes de advocacy a nivel más corporativo. Hablaremos de todo ello, pero hoy el foco va a estar en los CEOs, que es realmente el target y el tipo de público que hemos analizado. Veréis que los resultados son muy interesantes. Vamos a empezar por ese ranking, después profundizaremos a nivel de territorios de comunicación, contenidos, palancas de crecimiento y sobre todo, por favor, no dudéis en generar debate, hacer preguntas a través de preguntas y respuestas o a través del chat. Estaremos muy pendientes de vuestras indicaciones y vuestras sugerencias y comentarios o preguntas. Y sin más, vamos a empezar ya con la materia. Vamos a presentar a Agustín. Hoy nos acompaña Agustín Peral. Él es experto en efectividad y productividad personal. Es una persona que lleva muchos años al lado de muchísimos CEOs. Yo probablemente es las personas, ¿no?, que conozco, más allá de los headhunters que están pues más cerca de muchos CEOs, ¿no?, y conoce muy bien su realidad. Entonces, él lo que hace básicamente es ayudarles a nivel de productividad personal a que su agenda les dé, ¿no?, de sí. Y en los tiempos que corren, pues es muy importante pues, bueno, poder organizarse y hablaremos de todo ello, ¿no? Es importante, hemos creído conveniente invitar a Agustín porque LinkedIn para muchos de vosotros y muchos de los CEOs es un reto a nivel de tiempo y a nivel de productividad y a nivel de cómo lo encajo en mi agenda. Y hoy creo que Agustín nos dará algunas dudas, ¿verdad? Buenos días, Agustín. Hola, ¿Qué tal buenos días, estás? Dani. Efectivamente, vamos a ver si podemos entre todos allanar ese camino de que el CEO vea como algo prioritario y también facilitemos que lo introduzca en su día a día y en su agenda, sin que vea que es un gran esfuerzo, pero que luego además sea un tema que le acaba motivando. Muy bien, Agustín es una persona muy inspiradora, así que yo de vosotros haría preguntas y aprovecharía la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros hoy, porque realmente es una persona que aporta mucha luz siempre. Muy bien, vamos a hablar de LinkedIn. ¿Por qué LinkedIn, no? Pues bueno, muchos de vosotros ya lo sabéis, esto es quizás redundante, ¿no? Pero hoy en España en LinkedIn tenemos a 14 millones de usuarios, lo que representa prácticamente el 80% de la población activa. Estos son números que ya empiezan a ser importantes, por lo tanto estamos hablando de una red que tiene un nivel de penetración, de alcance y de cobertura bastante importante. De cara a la comunicación de los CEOs, en este caso en concreto, es una plataforma que te permite conectar con diferentes stakeholders. Un CEO tiene un impacto brutal en todo lo que pueda comentar
o generar a través de LinkedIn, porque afecta a diferentes interlocutores, como pueden ser pues, clientes, proveedores, futuros empleados, empleados actuales y otros accionistas, inversores y stakeholders que pivotan en torno a nuestra compañía. Por lo tanto, el altavoz, ¿no? Y los contenidos que pueda generar un CEO en LinkedIn, si están bien dirigidos, pues pueden suponer en sí un medio de comunicación, como veréis que lo hacen algunos de los top CEOs en España, ¿no? Por lo tanto, una gran oportunidad para los que estamos aquí presentes. Deciros que es una plataforma que solo el 2% de los usuarios de LinkedIn publica contenido con regularidad. Por lo tanto, aquí tenemos una gran oportunidad para entrar, porque el nivel de saturación no es máximo, no es enorme, como por ejemplo si sucede en otras redes como Instagram y otras que conocéis. Y el nivel de visibilidad desde que te pones, ¿no?, en el minuto cero a generar contenido, ¿no?, hasta que andas y recorres camino, pues el impacto es bastante rápido y bastante ágil, ¿no? Y sobre todo el COVID ha naturalizado la interacción digital y ha hecho que, bueno, esta plataforma se convierta como un eje vertebral en la comunicación, tanto de compañías como de personas, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una red muy influyente, muy potente, y hoy lo que vamos a presentar pues, son estos resultados, ¿no? Fruto de haber analizado el performance de estos top 150 CEOs a través de Icarus. Vamos a ver, ¿no?, estos 150 CEOs que veis aquí, cada vez son más, e iremos incorporando a más personas en el panel, ¿no? Demuestra que esta plataforma sin duda va a más y suscita muchísimo interés, ¿no? Y fijaos en los datos nos dan una información muy interesante, ¿no? Estos 150 CEOs tienen en España, ¿no?, un total de 1,5 millones de seguidores, ¿no?, lo cual es bastante, es un alcance importante. Y fijaos que los datos que nos arrojan este último periodo son muy interesantes porque respecto al mismo periodo del año anterior observamos un ligero decrecimiento en cuanto a actividad. Es cierto que veníamos de una época post-COVID, post-pandémica, que había generado mucho revuelo. Un ligero decrecimiento en interacción, fijaos, un descenso del 8% de la interacción, pero la eficiencia, que vendría a ser la interacción por publicación, crece un 9%. ¿Esto qué significa? Que los contenidos cada vez interesan más, que las audiencias están pendientes de lo que generan en concreto los CEOs y que el contenido de los CEOs cada vez es de mayor calidad. Por lo tanto, aquí tenemos varios learnings que confirman que esta es una red social que va a más, que genera cada vez más interés. Y un estudio que hicimos recientemente ha arrojado unos datos súper interesantes que manifiestan que los perfiles de los CEOs en LinkedIn generan un 25% más de interacción que los perfiles propiamente corporativos de las mismas marcas, ¿no? Por lo tanto, la humanización del mensaje es fundamental y suscita mucho más interés. Por lo tanto, los datos nos indican que el camino es este, el camino es ir hacia la personificación, ¿no?, de la comunicación y, por lo tanto, todas las compañías y muchos de los que estáis aquí, todo esto lo tenéis claro, pero tenemos que generar un camino en esta plataforma para seguir creciendo, ¿no? Fijaos aquí, ya entramos en el panel, en el propio ranking. Podéis ver las posiciones. Esto lo publicaremos en medios, en prensa, lo podréis ver con calma. Pero bueno, básicamente las primeras posiciones vemos que las copan algunas caras conocidas, como son Ana Botín, que lo hace francamente bien, Dimas Jimeno, José María Álvarez Payete de Telefónica, Ignacio Rivera de Estrella Galicia, Rafael Juan de Vicky Foods, Antonio Huertas de Mafre, Oscar Pierre de Globo, Bernardo Gregori de Grefusa, José Armando de Llado de Capsa, Alexander de Palmas de Carrefour, Hortensia Roch de Fundación EDEM, Sabina Fluxa de Iberostar. Entonces, fijaos cómo hay nuevos CEOs que han crecido mucho en este ranking, cómo se han puesto, digamos, las pilas. Enrique Choví, que crece mucho también, Tomás Pascual, Luis Quintiliano de McDonald's. Entonces, vemos, ¿no?, que hay entrada en este top 20 de nuevas personas, de nuevas figuras, que esto va más y observamos que funcionan, ¿no?, aquellos planes editoriales que conjugan la comunicación de eventos, de aspectos corporativos, de contenidos personales, de opiniones personales, de resultados y de sostenibilidad. Y aquellos CEOs que han perdido un poco, digamos, el ritmo o que han perdido posiciones es debido a que han disminuido la frecuencia.
Y de eso hablaremos con Agustín, porque eso impacta directamente con la productividad y efectividad personal y con la organización de nuestro tiempo. Nosotros, cuando hablamos con muchos CEOs, vemos que tienen dificultades a la hora de organizarse, ¿no? CEOs, equipos de comunicación, y es importante, ¿no? Bueno, tener pautas y pistas, y hoy Agustín nos dará luz al respecto. Este otro chart es muy interesante y mide la eficiencia, es decir, las interacciones promedio que están generando los top CEOs en España. Y fijaos que las eficiencias, como os comentaba 3 slides anteriores, crecen. Es decir, el número de interacciones por publicación es mayor que hace un año. Esto significa que el contenido es de mucha calidad, el contenido interesa cada vez más a las audiencias y pues se está sofisticando la creación de ese contenido y los equipos y los CEOs lo están perfeccionando, ¿no? Por lo tanto, fijaos sobre todo cuando hagáis cuando hagáis una medición interna, fijaos en la métrica de la eficiencia, que esta es una métrica fundamental, no solo las interacciones, sino relativizar el esfuerzo, el desgaste con el impacto y el alcance. Bien, no me voy a entretener aquí porque tenemos muchos slides interesantes. Quería solo aquí profundizar sobre algunos best practices que están llevando a cabo. Por ejemplo, ¿no? Ana Botín. Ana Botín, con este contenido, generó 53.000 interacciones en LinkedIn. Estamos hablando de millones y millones y millones de alcance e impacto orgánico. Esto es algo espectacular, difícilmente visto en LinkedIn por un directivo español, donde pues felicita, ¿no?, a Rafa Nadal por esa victoria. Obviamente es un patrocinio del banco, pero bueno, el ángulo es bueno. Fijaos también esas experiencias laborales personales, ¿no? Cómo se ha enfrentado ella, dice, a los prejuicios en su carrera profesional. Fijaos que siempre trata de incluir imágenes cercanas, humanas, igual que cuando realiza anuncios corporativos, naturales, o que pone en valor a otras personas de su compañía, ¿no? Entonces, es interesante inspirarnos en este perfil porque veréis cómo es una persona muy natural, ¿no? Otros contenidos que han funcionado muy bien son las entrevistas personales, ya sea en formato estático o en formato vídeo, todo lo que es la parte de comunicación de noticias corporativas, que esto veréis que pues bueno, funciona francamente bien. Nuevas posiciones, innovaciones, tema de ESG, solidaridad. Ahora profundizaremos sobre todo esto, ¿vale? Muy bien, y ya entrando en materia, y antes de hacerle la primera pregunta a Agustín, ¿no? Aquí os quería presentar el ranking de las narrativas que conectan con los consumidores, con los usuarios de LinkedIn. Y esta es interesante, ¿no? Porque aquí vemos dos cosas. Primero, que LinkedIn tiene un potencial de conexión grande y sobre todo muy variado. Es decir, podemos abordar diferentes tópicos, diferentes temáticas. Entonces, aquí tenemos que cruzar la personalidad de nuestro CEO con las diferentes opciones que nos da esta plataforma. Las primeras temáticas son más corporativas, como por ejemplo empresas, hablar de la propia empresa, luego veremos algún contenido, hablar de eventos, de sostenibilidad. Pero fijaos, luego van entrando temáticas como people and culture, posts personales, opiniones personales, logros, hablar de la fundación, de la igualdad, de los inicios del propio CEO, de los valores empresariales. Entonces, todo ello es interesante. Fijaos que estas últimas temáticas, ¿no? El long tail genera un nivel de interacción promedio muy alto por publicación. Por lo tanto, esto significa que si hiciéramos más de ese tipo de contenido, probablemente nuestros impactos serían mayores. Y este tipo de análisis y de Big Data nos permite establecer estrategias data-driven muy interesantes, ¿no? Dicho esto, Agustín, bajo tu punto de vista, ¿cómo crees que impacta LinkedIn en el rol de los CEOs con los que tú colaboras personalmente? ¿Y qué beneficios, ¿no? ¿Cuáles son los 3 principales retos con los que también te enfrentas, ¿no?, a la hora de abordar LinkedIn cuando se trata de CEOs, ¿no? Empezamos por la segunda pregunta que has hecho, si te parece. A ver, esto lo define muy bien mi socio Jorge, que tú lo conoces bien. Aquí, desde el no quiero, no sé, no puedo, se entiende muy bien lo que pasa, ¿no? Cuando le explicas a un CEO que tiene que tener presencia en LinkedIn. Esto que voy a contar, muchas o muchos de los que nos están escuchando habrán pasado por ello. Lo primero es el no quiero porque creen que esto no tiene importancia, ¿no? Que es precisamente la primera pregunta que me has hecho tú. Hay que hacerles ver
los grandes beneficios que tiene su presencia en LinkedIn, ¿eh? Y superar esta resistencia a no verlo como algo prioritario, como algo necesario. Algo que también, seamos sinceros, si tú y yo lo vivimos en el día a día, está cambiando a gran velocidad y de tus datos se ve, pero también lo vivimos de la pura observación, ¿no? O reflexión con muchos de ellos. El no sé es, bueno, oye, me has convencido, pero ¿cómo hago esto? ¿No? Y aquí también hay que simplificar las cosas. Por fortuna, siempre hay medios, ¿no? Y siempre hay apoyos para un CEO, y todo el mundo que le digas, oye, ayúdanos en este tema en relación al CEO va a querer estar ahí. O sea, que nunca va a ser por algo de que no podamos tener apoyos para formarle mínimamente y luego también ayudarle, como luego podremos poner algún ejemplo. Y luego sí que está la última parte, el no puedo por falta de tiempo. Nosotros, ya lo sabes, que no paramos de decirlo, no nos falta tiempo, nos sobran distracciones, y con independencia de esto, que el CEO al final puede disponer perfectamente de este tiempo, también volvemos a lo mismo, ¿no? Vamos a ver qué sistemáticas creamos para que podamos hacer de la manera más eficiente lo que necesitamos de él para preparar lo que van a ser sus propias publicaciones. Y con esto lo definiríamos lo que son los principales problemas. Luego está lo otro que decías. ¿Y por qué un CEO debe tener presencia en LinkedIn? Yo creo que esto también todo el mundo que nos está escuchando lo sabe, pero es bueno recordarlo, para aumentarnos el nivel de motivación y nuestro discurso para convencerles. El impacto que tiene un CEO, a ver, un CEO al final tiene 5 áreas principales de actuación, ¿no? Tiene un tema de ejecución operativa, que para él es poca, afortunadamente, y debe ser poca. Luego tiene un tema de crecimiento personal, en el sentido de que tiene que aprender cosas nuevas de manera continua, porque las cosas evolucionan. Hay un tercer tema muy importante, que es el networking interno y externo, en cuanto a qué networking y qué relaciones tengo que cultivar que van a favorecer al negocio, y con qué personas también tengo que establecer unos vínculos mayores a nivel interno. Hay un tema evidente de liderazgo y de impacto interno y externo, y luego hay un tema de pensamiento estratégico. LinkedIn, en 2 de ellas, en el tema de networking interno y externo y en el tema de liderazgo desde el punto de vista de impacto interno y externo, es incalculable lo que nos puede ayudar. Luego, si quieres, profundizamos un poco más en ello, ¿no? Pero yo creo que queda muy claro tanto cuál es el proceso de superar estas barreras del no quiero, no sé, no puedo, como cuál es el proceso para luego también realmente casarlo con un contenido que esté muy alineado con esos 2 áreas que tiene dentro de su trabajo, que son importantísimas. Repito, liderazgo y generación de networking. Muy interesante. Y para ello LinkedIn nos da muchas opciones. En este chat, por ejemplo, podéis ver diferentes temáticas con las que conectar con la audiencia. Y según, bueno, sin duda esto que comenta Agustín es fundamental, ¿no? Los CEOs, Agustín, que están apostando fuerte por LinkedIn, pues están viendo un retorno enorme. Y luego el reto que también estamos observando en las compañías es que no solo el CEO tiene que tener un plan o el CODIR tiene que tener un plan, sino que esto tiene que intentar cascadear a nivel corporativo, ¿no? Para crear un verdadero plan de employer advocacy, y que realmente, ¿no? Pues el altavoz sea mayor, ¿no? O sea, el CEO tiene Pero una sí, capacidad motriz potente, ¿no? claro, si ellos no lo hacen, va a ser muy difícil que creemos este valor Exacto. cultural, va a ser muy difícil. Luego también, si quieres, profundizamos sobre este tema, ¿no? Fenómeno, fenómeno, muy bien. Bueno, aquí lo que vemos, que este chart es muy interesante, son los top 10 mejores contenidos de los CEOs en este periodo, tras analizar más de 5.000 contenidos. Y es interesante, ¿no? Veíamos el primer contenido de Ana Botín, que está muy lejos del resto. 53.000 interacciones son millones de alcance orgánico. O sea, nos podéis imaginar la potencia de un contenido de esta magnitud en LinkedIn. Esto probablemente casi dé la vuelta al planeta. No os exagero. Y luego le sigue, pues, por ejemplo, Oscar Pierre, ¿no? Con este contenido acerca de la fusión corporativa. Pues es cierto que esto generó muchísimo interés, dio mucho de qué hablar, y también es un contenido interesante en el cual, pues bueno, Oscar aporta luz y aporta su visión personal, ¿no? Aquí es importante, y vamos a ir comentándolo, aquí explica, ¿no? Es decir, cuál ha sido su trayectoria, cuál ha sido su reconocimiento. Entonces, pues, bueno, es interesante, y vemos el impacto que ha tenido, ¿no? Esto a nivel de reputación personal y corporativa es enorme, ¿no? Y sobre todo una persona que tiene que lidiar con stakeholders y con inversores cada día, ¿no?
Aquí veis, por ejemplo, como Payete hace una reflexión. Las reflexiones se han puesto muy de moda en LinkedIn. Cuidado, no convirtamos LinkedIn en la Biblia de las reflexiones, porque entonces esto se convertirá en aburrimiento y es muy difícil hacer una buena reflexión. Aquí tenemos varios ejemplos. Esto es una buena persona a la que poder seguir. Y ellos, pues bueno, en este caso hacen una reflexión sobre la lectura, ¿no? Es interesante, es un ángulo que también lo posiciona a él en base a unos valores pues, interesantes, ¿no? De cultura, de curiosidad, de aprendizaje, y merece la pena que luego, si tenéis tiempo, bueno, podáis profundizar sobre él, ¿no? Fijaos este otro contenido que tuvo un éxito enorme de Dimas Jimeno, sobre los 15 elementos, ¿no? Que tiene que tener una tienda, un retail para triunfar, ¿no? Los 10 elementos. Es muy interesante. Al final es contenido de valor, ¿no? Y el CEO, cuando promueve contenido de valor que inspira a las audiencias, pues esto, la propia plataforma te lo devuelve, ¿no? Esas 10 frases del retail de éxito es un contenido muy interesante, ¿no? Y luego, pues fijaos, incluso contenido corporativo, donde aquí podéis ver al presidente de Hijos de Rivera, cómo comunica el lanzamiento pues bueno, de esta nueva botella, ¿no? Es interesante, ¿vale? Porque al final está hablando de producto, está hablando de un tema puramente comercial, pero también lo asocia a unos valores, ¿no? Desde el día que empezó su familia, ¿no? Con la receta original de 1906 que aquí comenta, pues bueno, cómo han recuperado ese formato, ¿no? Después de 116 años. Es interesante, al final es encontrar ángulos que puedan interesar a las audiencias, motivarles. Incluso vemos contenidos como, por ejemplo, pues más corporativos, ¿no? De Antonio Huertas, 10 años como presidente en Mafre, entonces esto es interesante, que al final posiciona al CEO como un referente, ¿no? Bien, si seguimos profundizando, ¿no? En las diferentes líneas de contenido, empresa, obviamente ocupaba, como veíamos, una posición destacada. Todos los proyectos. Aquí es muy importante que promováis pues, los proyectos, el recorrido de la compañía, la innovación, los resultados, la noticiabilidad de la propia compañía. Incluso, por ejemplo, Tomás Pascual aquí estaba mencionando esa tercera generación, ¿no? de directivos y de la familia que hoy está al frente de la empresa, pues es interesante también ofrecer ese lado más personal. O Ignacio Rivera promovía, ¿no? Aquí explicaba que son la empresa de cerveza favorita en España, o Bernardo Gregori, que también genera un contenido muy interesante y además es muy constante. Vemos aquí cómo también ofrece el reconocimiento a personas que están en la compañía. Esto es muy interesante, ¿no? Es un contenido muy cercano, es un contenido muy realista. O sea, una persona que se le ve de carne y hueso y aquí está, pues bueno, dándole ese reconocimiento a una compañera, ¿no? Que ha tenido un crecimiento en la compañía espectacular. Pues eso es bonito, ¿no? Y no solo es bonito de caras afuera, sino de puertas adentro, ¿no? Y entiendo también, Agustín, que es muy importante, ¿no? Que el CEO estimule a la gente, ¿no? Y les premie y a través de LinkedIn pues pueda reconocer a las personas, ¿no? Claro, a ver, yo siempre recuerdo a los CEOs de los comités de dirección que se olvidan del impacto que tienen y de lo mucho que se les observa desde abajo. Ajá. Y la influencia que pueden tener en la vida de muchas personas, en muchos sentidos, ¿no? Y este es un ejemplo muy claro. Cada vez que tú promueves contenido y ese contenido está alineado con los valores de la compañía, pues más importancia tiene. También recuerda una conversación que tuvimos acerca de cómo lograr impulsar todo lo que era el cuidado de las energías internamente y cómo que el propio CEO y el comité de dirección diera una imagen de cuidado personal a través de redes, a través, en este caso, de LinkedIn, lo bueno que es de cara a empujar hacia ese valor, ¿no? Porque luego hay un mimetismo por parte de los equipos hacia ellos. Totalmente, totalmente. Hablaremos de ello también, de las energías, en un momentito. Los contenidos relacionados con eventos es muy importante también que los podáis promover. Aquellos eventos a los que asistáis, países con los que desarrolléis relaciones, negocios, personajes públicos con los que os encontréis, visitas a la planta, a la fábrica, a otros expertos, entrevistas, todos los eventos. O sea, muchos de vosotros realizáis muchos eventos, pero quizás no se comunican todos, ¿no? Pues ahí seamos y no caigamos en
en ese sentimiento de que, uy, estoy siendo demasiado protagonista o estamos siendo demasiado ególatras. Sinceramente, sencillamente, las compañías y los CEOs tienen que comunicar lo que hacen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es un must y ahí tampoco tenemos que, algunos se sienten un poco cortados en este sentido, no tenemos que pensar en eso. Todo lo que es actividad corporativa, hemos pasado un poco sobre ello, ¿no? Todo lo que es la ayuda social, solidaria, toda la actividad que realizan las compañías. Todo esto es importante que lo podamos, los acuerdos a los que llevemos, los aniversarios, los convenios, es importante que a todo esto le demos cobertura. Fijaos que se lleva menos últimamente, ¿no? Pero todo lo que es la prensa salmón, ¿no? Compartir contenido en los que nos mencionan la prensa salmón funciona muy bien en LinkedIn y merece la pena que lo sigamos promoviendo. Bien, aquí ya hemos visto un contenido. Cómo no, la sostenibilidad es fundamental, ¿de acuerdo? Todo lo que es digitalización, sostenibilidad, potenciar al máximo ese contenido, las entrevistas asociadas a este territorio es fundamental, los nuevos proyectos, ¿no? Incluso consejos, experiencias propias. Y aquí veis diferentes ejemplos, ¿no? Antonio José Armando de Capsa, como también promueve, ¿no?, las iniciativas que están llevando a cabo, adquiriendo nuevas compañías para, pues, bueno, ser más sostenibles, nuevos procesos, nuevos sistemas de alimentación eléctrico, como pues Luis Maroto, ¿no?, también aquí estaba proponiendo cómo trabaja su equipo para construir tecnología que sea sostenible. Es explicar básicamente lo que las compañías estáis haciendo para contribuir a esa misión, ¿no?, que hoy en día es fundamental, ¿no?, la sostenibilidad. Y las personas, People and Culture, tienen que estar en el eje de la comunicación. Ahí tenemos que, desde las empresas, ser capaces de crear planes, verdaderos planes de advocacy que cascadeen hacia abajo, como comentaba antes Agustín, y que incentivemos a las personas, ¿no?, a participar y a generar contenido, porque en una compañía de 2.000 personas o 5.000 o 1.000, imagínate que el 20% o el 30% generen contenido en LinkedIn. Eso cambia la película de la noche al día y pasamos a generar un alcance bestial, ¿no? Por lo tanto, alinear a las personas internamente a generar este contenido es fundamental y el CEO es el primero, ¿no?, para promover a esas personas, esos éxitos, esos hitos, esas actividades, tanto en la propia empresa como fuera, ¿no? Es importante que, por ejemplo, Sabina Fluchá está promoviendo, ¿no?, el Iberostar Vitality Program, que es un programa enfocado a promover y a mejorar la salud de sus empleados. Pues eso está muy bien, ¿no? Hay que explicarlo. Ella, ¿no?, tiene que ponerse en primera persona y todo esto al final las personas lo valoran y lo valoramos mucho, ¿no? Hemos hablado de los posts personales, ¿no? Es decir, estas reflexiones personales se han puesto muy de moda en LinkedIn en los últimos 3 meses y funciona muy bien. Entonces, no tenemos que abusar de ellas. Realmente tenemos que intentar trasladar contenido que sea francamente útil y de valor, ¿eh? O sea, evitar el contenido, la reflexión corporativa, que esto es algo que también hemos visto últimamente. Y, por ejemplo, ¿no?, pues Dimas aquí promovía toda una serie, Dimas Jimeno, ha estado en diferentes compañías relacionadas con el mundo del retail. Y bueno, aquí pues nos plantea unas frases que ha recogido en diversos libros, ¿no?, en los que él pues ha leído y que, bueno, también habla de Amancio Ortega, ¿no? Le hace un pequeño tributo a este señor y fijaos, ¿no?, cómo organiza bien la información. Aquí incluso podemos destacar, incluir algún emoticono o algún icono y acaba siempre cerrando, ¿no?, con ese debate. ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? ¿Cuál es vuestro punto de vista, ¿no? Entonces es muy importante fomentar el debate y que los usuarios pues también den su opinión, ¿no? Gabriel Escarré, ¿no?, que habla de la historia de su padre, o Rafael Juan, de la presencia de su familia y de las nuevas generaciones en la compañía. Ignacio de Rivera igual, ¿no?, haciendo pues reflexiones sobre las dificultades de ser empresario. Entonces, son personas muy genuinas. Fijaos que muchos de los contenidos que destacan son promovidos por CEOs que son propietarios de la empresa, es decir, accionistas y fundadores, y eso también les da cierta libertad, ¿no?, a ser un poquito más espontáneos. Por lo tanto, ahí también podemos aprender de todo esto. Y ya para ir acabando, pues la parte de resultados, que también es muy importante, ¿eh? Aquí no tenemos que tener miedo en explicar, ¿no?, y en promover los resultados que estamos obteniendo. Alexander de Palmas de Carrefour esto lo hace muy bien, Rafael Juan de nuevo. Y es importante, Federico Linares, ¿no?, nos promueve un vídeo interesante, es el presidente de Ernst & Young, es un vídeo sobre el crecimiento de la compañía,
¿De acuerdo? O Alberto Rodríguez de Grupo Mao, pues presentación de resultados económicos, ¿no? Donde explica pues, lo que ha alcanzado la empresa, ¿no? Y al hilo con lo anterior, pues linkar, ¿no?, los valores empresariales que comentaba Agustín, ¿no? Es decir, tenemos que tener muy claros nuestros valores, trasladarlos a través de los contenidos, tienen que estar intrínsecos, ¿no?, de forma sutil en todo lo que promovamos. Por eso es tan importante crear ese plan estratégico desde arriba, ¿no? Y tener muy claro lo que vamos a comunicar y cómo, porque los valores son fundamentales y van a permear en toda la organización, ¿no? Y habiendo visto el panel, que como veis, pues siempre muta, siempre cambia, siempre evoluciona, vamos a entrar ahora en el apartado de oportunidades de crecimiento y vamos a generar también un debate interesante con Agustín, ¿no? A nivel de crecimiento, nos preguntamos, ¿no? Os preguntáis, ¿qué están haciendo los CEOs que mejor performan hoy en día, ¿no?, en LinkedIn? Pues vamos a ver y a desgranar cada uno de estos puntos, ¿no? Y el primero es que publican con frecuencia constante. Y esto es difícil, ¿verdad, Agustín? Porque ser constantes en este ecosistema, ¿cómo conseguir publicar, imagínate, 2 posts a la semana, las 56 semanas que tiene un año? ¿Cómo podemos hacer esto que sea una realidad, Agustín, sin caer, sin morir en intento? A ver, yo creo que aquí hay que ser realistas. Nosotros no vamos a poder disponer de un CEO que dedique 2 horas a la semana a generar contenido. Lo que pasa es que le podemos facilitar mucho las cosas, ¿no? Sí que es verdad que tiene que haber una reunión previa a empezar a publicar, donde sí que se marquen unas líneas de actuación que el CEO acepte, y esto requiere también la habilidad del departamento de comunicación para sacarle y hacerle ver temáticas que van a ayudar mucho, tanto a la parte interna, con temas como los que tú ya has nombrado del Employer Advocacy, o temas de mejorar el engagement y el commitment y el compartir valores, como temas externos, como muchos de los que has enseñado, que pueden estar relacionados hasta con el departamento de marketing en cuanto a productos o la captación de talento externo, ¿no?, y la atracción de compañía, como señalábamos en el Employer Advocacy. Y podríamos enumerar más temas. Entonces, una vez las temáticas, o mejor dicho, la consecuencia que va a haber gracias a una serie de temáticas es comprada por el CEO, luego lo que tenemos que hacer también es disponer de personas internas que vayan a ayudarle a trabajar en estas temáticas y que le dejen la pelota para que él dispare. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a generar una serie de contenidos sobre la importancia de el cuidado de las energías y tenemos la fortuna de que el CEO es ejemplo en ello y en buscar una vida equilibrada entre lo personal y lo profesional, vamos a tener que preparar algún contenido que el CEO vea que dando algo de visibilidad a su propia actividad, que además nos la cuenta el assistant de lo que hace el CEO, luego el CEO simplemente tenga que dar un visto bueno, retocar 2 cositas o opinar de que le parece bien o le parece mal o que quiere otro tipo de enfoque. Entonces, al final, lo primero es, tenemos que dar los temas muy masticaditos, y lo segundo, luego hay que crear unas sistemáticas muy sencillas donde el CEO pueda darnos el go y nosotros podamos seguir empujando. Crear una sistemática de generación de contenidos para el CEO que previamente él se ha alineado con ellos y que luego haya una revisión mínima, que cuando el CEO ve que las cosas se hacen con criterio, hasta a veces lo delega en su propio Chief of Staff con una mínima opinión suya. Y luego lo que es muy importante también, que tú ya lo has dicho y que luego lo podemos comentar, es que luego le presentemos los datos y los indicadores que demuestran el impacto que está teniendo para la compañía, y seamos sinceros, y para su propio ego, porque a todo el mundo le gusta saber que va logrando notoriedad individual, y porque todo el mundo, en el fondo, hasta un CEO, está en el mercado dispuesto a escuchar futuros proyectos, no nos engañemos de esto. O sea que aquí las motivaciones se pueden hacer muy tangibles y no hace falta ni explicárselas, que con que les des 2 datos ellos ya saben leer entre líneas mucho mejor que nosotros. Totalmente, por lo tanto los beneficios son múltiples, ¿no? Sí. Aquí, como decía Agustín, ¿no? Es decir, es muy importante tener una planificación, una estrategia, partir del DNA de la compañía, los valores, y a partir de allí hacer que esto cascadee hacia abajo, ¿no? Porque esto no es un plan solo para el CEO, sino para toda la compañía. Es Fíjate, fundamental. perdón una cosa, Sí, Dani, sí. que no he dicho y es importante. Fíjate lo sencillo que es
con su chief of staff o con su assistant, poder ver calendario 2 meses vista, ver que hay 5 eventos tremendamente noticiables, anticipar un poco de contenido sobre el rol que ha jugado y rematarlo el día del evento, y luego que el CEO simplemente lea entre líneas y diga adelante. O ni eso, es que en ocasiones no lo van a requerir. Luego, oye, si nos encontramos con un CEO que le gusta este tema y que además para él es un momento de relajación y de renewal o de recharge o como lo queramos llamar, pues mejor que mejor, ¿no? Pero esto ya va a depender de la propia personalidad del CEO. Es que hay gente que esto le gusta y además se percibe. Y has nombrado varias personas que yo tengo fortuna de conocer, que sé que esto han reconocido que les empieza hasta a gustar y les resulta algo que a ellos les recarga sin requerir, evidentemente, muchas horas a la semana, ¿eh? Entonces, bueno, si tenemos esta suerte va a ser muy bueno porque él va a empujar, si no, vamos a facilitarle para que él simplemente tenga que darnos el ok. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Por lo tanto, la planificación, la sistemática, bueno, ya veis que Agustín también es una persona muy de método y de proceso, que es fundamental, es la clave del éxito, porque si no, aquí nos perdemos y nos diluimos, ¿no? Por lo tanto, regularidad, anticipar, planificar a 3 meses vista lo que nos viene a nivel corporate, ¿no? Compañía. Y sobre todo seleccionar muy bien toda la parte de plataforma, contenido, copies, la parte más técnica, ¿no? Que en eso, pues bueno, nosotros evidentemente eso es algo que vemos que es fundamental poderlo dominar, ¿no? Si pasamos a la segunda oportunidad que hemos visto, y aquí también, Agustín, me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Compartir experiencias de vida personales, ¿no? Con imágenes de archivo en las que expliques qué te llevó a ser CEO, ¿no? Es decir, entrar en un terreno más personal, ¿no? Esto es interesante, fijaos, esto es un CEO americano, donde aquí destaca de manera específica por todo lo que tuvo que pasar, cuáles fueron sus mayores retos, cómo lo logró y un poco dándole consejos a la comunidad de esas enseñanzas específicas, ¿no? Al final un CEO, y corrígeme, Agustín, si me equivoco, ¿no? Es una persona que ha alcanzado cosas que muy pocas personas han alcanzado a nivel profesional y por lo tanto es interesante conocer la historia, ¿no? Creo que la gente siente mucha curiosidad por desgranar, ¿no? Cuáles han sido las claves y mostrarse cercano y humano. Creo que es algo que, bueno, que funciona, los datos así lo demuestran, pero incluso ir a un nivel muy de cercanía, ¿no? Y de espontaneidad. ¿Qué opinas al respecto? Cuando a un CEO le dices esto y dice, uy, dice, no me voy a meter en este jardín. ¿Tú cómo lo enfocas esto? ¿Cómo se lo vendes? Sí, a ver, lo primero, y también aquí hay personas que de esto saben más que yo, hay que entender muy bien la personalidad de tu CEO, ¿no? No es lo mismo un CEO rojo, como bien define DISC en su tipología, sin sus personalidades, que un CEO verde, ¿no? Un CEO verde, todo lo que sea el enfoque de ofrecer y ayudar a otros le va a encantar, le va a encantar. Un CEO rojo le va a encantar salir como un Superman competitivo, ¿eh? Entonces, seamos sinceros, es que tenemos que ser capaces de también entender su personalidad para saber venderle esto. Eso sí, hay unos innegociables. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no podemos es que el CEO traslade una imagen a través de LinkedIn que vaya en contra de los valores que queremos promover en la compañía. Y ahí también los departamentos de comunicación tienen que tener esta facilidad para decirle, oye, ojo que esto puede confundir interna y externamente, ¿no? Y les tienen que parar. No creo que esto, por fortuna, sea en muchos casos la problemática. Luego sí que es verdad, sí que es verdad que hay una parte de hasta trasladar vulnerabilidad. El liderazgo, y esto también hay Ajá, gente qué que bueno. dice, claro, el Sí, muy liderazgo ha bien. cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho y hoy el líder Ajá. vulnerable, ¿no? El líder que se muestra humano, el líder que cuenta hasta sus fracasos, está muy bien visto, está muy bien visto. Y no nos olvidemos que la imagen que la gente interna, los high potentials, la gente que de verdad tenemos interés en fidelizarlos, la imagen que traslade el CEO a través de LinkedIn va a tener una influencia, y a través de sus comportamientos en el día a día, va a tener una influencia tremenda en que esa gente que queremos fidelizar y que queremos que crezcan con la compañía quieran estar con nosotros. Porque si ven una imagen en el CEO o en la CEO que no les gusta, es lo de sí, oye, me cuidéis mucho, pero es que yo no quiero ser como vosotros en el futuro. Y Exacto. esto, claro, y esto lo estiro también hacia el comité de dirección, que son, insisto, o sea, es que la gente mira mucho hacia arriba. Y por esto tenemos que trasladar una imagen que sea muy acorde a lo que sabemos que esta gente quiera. Esto no quiere Es, decir que tenemos que mentir, perdona, pero sí que tenemos que tener cuidado
con lo que enseñamos. Dime, Dani, perdona. Y que te quería comentar que tú te encontrarás con todos los CEOs que hablas, ¿no? Que una de sus... O sea, te quería preguntar primero, ¿cuáles son los 2, 3 grandes objetivos que tiene un CEO hoy en la cabeza? Que entiendo que alguno de ellos pivotará en torno al talento, ¿no? A la retención, captación. O sea, tú lo sabes mejor que yo, pero te lanzo la pregunta. Y lo que has dicho me ha gustado mucho, es decir, cómo evitar que los high potentials el día de mañana, pues eso, digan, oye, es que yo no me veo ahí. O sea, ¿cómo armonizar todo eso? Porque eso es un verdadero problema. Claro. A ver, aquí hay dos temas muy evidentes. Hay un tema de resultados corto plazo, que queramos verlo o no, todo el mundo tiene una cuenta de explotación y un turnaround que tiene que ser capaz de dar buenos resultados. Pero luego siempre hay temas de largo plazo y de transformación, donde el tema de people y el tema de talento está en todas las agendas de todos los CEOs y de todos los comités de dirección. Todo lo que les enfoquemos en la dirección de que esto va a tener un efecto positivo para tener los mejores entre nosotros y para de verdad transformar la cultura interna hacia donde queremos ir, lo van a comprar. Y luego no nos olvidemos, o sea, el CEO en sí mismo piensa por él. Todo lo que también sirva de elemento de exposición de su propia marca también tiene interés, como la tiene para todo el mundo. No hay nadie que publique en LinkedIn y no piense cuál va a ser el efecto que esto va a tener sobre mi imagen, más allá del objetivo que yo persiga para la compañía. Entonces, hay que pivotar para mí sobre estos 3 temas. El corto plazo del negocio, el largo plazo por los grandes temas de transformación que se buscan a nivel people y, por último, pensar también en él. Pensar en él y la imagen que está trasladando. Antes nombrabas a los headhunters. Yo también, por fortuna, hablo con muchos headhunters. El headhunter te lo dice. O sea, es que la gente hoy, cuando le propones un proyecto, va a LinkedIn a investigar sobre o a la persona a la que voy a sustituir como era o al que voy a reportar como es. Y van a LinkedIn y, por supuesto, que van a otras redes, ¿no? O sea, que también tenemos que ver que esto va a ser un elemento de consulta. De consulta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, es que nos hemos enfrascado aquí hablando y tenemos un montón de preguntas que no había visto en el chat. Ahora iremos a ello, chicos, ahora iremos a ello. Venga, nos quedan 17 minutos. Qué interesante esto que acabas de comentar, ¿eh? Muy, muy interesante. Agustín, antes de entrar en las preguntas, saltamos al siguiente punto, que creo que aquí puedes aportar también bastante inspiración y luz. Una de las recomendaciones que nosotros proponemos es que el CEO comparta ese contenido personal, ¿no? En días importantes o bien relacionado con su salud física, mental, ¿no? Con esa estabilidad, con esa coherencia, como tú bien decías, para que luego proyecte una visión de estabilidad, ¿no? Porque al final es lo que quieren todas las personas que están en la empresa, ¿no? Entonces, trasladar mensajes positivos, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, ¿no? de un CEO también americano, donde explica, ¿no? Cómo reflexiona sobre la importancia de sentirse bien. ¿Qué opinas de todo esto, ¿no? Del trabajo físico y mental, que yo sé que tú en esto crees mucho? Sí. ¿Qué consejos les podemos dar a los CEOs, ¿no? ¿O qué rutinas? A ver, desde el punto de vista del bienestar, ¿no? Fíjate que ya todo el mundo ha comprado que tenemos que ayudar a que la gente tenga un mínimo nivel de bienestar. Y parece que yo siempre insisto en que lo enfocamos además de una manera no del todo completa. Hoy en día, si tú quieres ser un gran profesional, tienes que cuidarte a nivel físico, emocional, cognitivo y, como llamamos ahora, la última energía, que es la community o la grupal, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que tú no puedes ser un gran profesional si no te aseguras que te cuidas y que tu mejor versión va a ser la que va a trabajar y que tu mejor versión, gracias a que se organiza bien, es la que vuelve a casa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las compañías, y muchos de los que nos están oyendo seguro que ahora nos confirman que lo están haciendo, han lanzado proyectos sobre ayudar al empleado en su bienestar, iniciativas internas y de verdad programas que son muy completos. Pero qué mejor que aprovechemos LinkedIn para que esos programas, desde testimoniales del CEO y del comité de dirección, se hagan todavía más tangibles y más reales. Y que cuando decimos que tenemos que cuidarnos y que tenemos que tener una vida equilibrada y que tenemos que tener recargas diarias y el fin de semana tenemos que ser capaces de recuperarnos, qué mejor que el CEO esté trasladando estos valores a través de LinkedIn, ¿no?
O sea, si nosotros casamos muchas de las iniciativas del departamento de personas Ajá. hacia el ejemplo del equipo directivo y del CEO en LinkedIn y en el día a día, esto va a tener un efecto exponencial y de mimetismo, insisto. Por eso es Ujú. importante, ¿no?, que se utilice en este sentido. Y bueno, insisto, la influencia que tiene el estado de energía de una persona en su capacidad de ser productivo es infinito. De hecho, es muy difícil que una persona, no tenemos tiempo para hablarlo, pero es muy difícil que una persona pueda ser efectiva y productiva si no cuida sus niveles de energía. Qué interesante. Entiendo que en eso ayudas a las personas, ¿no? Y a los CEOs mediante rutinas, ¿no? Eso es fundamental, ¿no, Agustín? Y ves cambios y transformaciones brutales, ¿no? Sí. Yo ya siempre digo que hay una correlación directa entre los CEOs y equipos de dirección que se organizan bien y la práctica y el cuidado de sus energías. Las cuatro, ¿eh? La física, la emocional, la cognitiva y la colectiva. Ujú. Qué interesante. Bueno, otro día profundizamos sobre ello. Esto Podemos daría para seguir. otro webinar, ¿eh? Para un evento. Sí. Hay algunas preguntas en el chat que comentan, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas, cuál es el método, ¿no? La forma más fiel de medir el engagement en LinkedIn para un CEO o alto directivo? Pues bueno, aquí lo que hacemos nosotros es captar la métrica de interacción, se divide por las publicaciones y eso nos retorna un engagement, ¿no? Por lo tanto, esa es la métrica que utilizamos, Donald, y luego también otra métrica que he comentado antes, que es la eficiencia. ¿Cuántas interacciones por post publica tu CEO? Eso es fundamental. Y en relación a otra pregunta que se hacía de cuál es el mejor día y la mejor hora, que aquí comentabais que los martes y los miércoles y los jueves funcionan bien a las 10 a.m., sí es cierto, por las mañanas funciona muy bien, es lo que nosotros también tenemos identificado, ¿vale? Incluso el fin de semana, el sábado a primera hora también funciona bien, ¿vale? Luego nos preguntaba por aquí también Diego Gutiérrez, Agustín, ¿cómo ves el futuro de la presencia online de los CEOs del IBEX 35? ¿Crees que todos terminarán siendo activos en LinkedIn? Dice, ¿lo ves en TikTok? ¿Qué opinas de TikTok? Sí, el otro día me decían lo mismo, si estaba yo en TikTok, ¿no? Como docente, ¿no? Y no me lo supieron preguntar bien, porque la persona me decía, es que tienes que estar, y digo, ya, pero explícame el por qué, ¿no? Claro, en el momento que no te sabes explicar el por qué, ya dejas de atender. Es evidente que todos los CEOs antes o después van a pasar, de los del IBEX, van a pasar por este camino, por un tema ya de la presión y de la comparación, de un tema de benchmarking. Cuando vean que sus principales sanos competidores están haciendo las cosas muy bien en LinkedIn, lo van a querer hacer. Aquí lo que sí que nos podemos encontrar es con resistencias por personalidades, ¿no? Gente que en un sentido u en otro su visibilidad la quiere acotar mucho a 4 o 5 temas de participación en eventos, ya no mucho más que esto. Esto ya va a depender de la propia personalidad del CEO y también de la capacidad y de la presión que sana que los directores de comms les metan, ¿no? Y cómo se alineen con el director de personas y talento y con el director de marketing para hacerles ver que esto es una necesidad para la marca, para la compañía y para ellos. O sea, que esta Sí, señor. presión compartida, ¿no? Y el ir en grupo a exigirlo, ¿eh? Oye, que has decidido ser CEO, oye, pues tienes que ayudarnos en este canal, pero tienes que ayudarnos por la propia compañía y los objetivos que tenemos. Ajá, totalmente, sí, señor, sí, señor. Totalmente de acuerdo. A nivel de estrategias de éxito, bueno, pues también recomendamos, ¿no? El hecho de relatar esas historias de éxito de tus empleados, poner a las personas en primer lugar. Aquí vemos a Satya Nadella, que es el chairman de Microsoft, como, pues bueno, continuamente, ¿no? Ellos promueven a las personas, esto es fundamental, casos de éxito de personas que realmente, pues, ya sea a nivel que les toca más de cerca a nivel corporativo o personas que pivotan alrededor de la compañía o diferentes acciones de RSC o de apoyo y de sostenibilidad y de ayuda a personas más desfavorecidas, todo esto funciona, ¿no? Funciona y genera muy buen impacto, ¿no? También genera buen impacto compartir con tu comunidad el día a día, ¿no? Como CEO, esto lo veíamos, ¿no? De forma muy informal. Aquí veis, pues, este es uno de los vicepresidentes de LinkedIn, que aquí se reunió con varios, y el CEO de LinkedIn, que se reúne pues, con varios grandes directivos, como Satya Nadella. Es importante lo que comentábamos, el hecho de hacer co-brandings y colaboraciones en LinkedIn, ¿no? Es decir, entre CEO y CEO. Esto es importante porque unificas, o sea, multiplicas el impacto y al final te genera muy buena imagen
y diferenciación en LinkedIn, ¿no? No vamos a profundizar mucho sobre ello, pero aquí veis estos ejemplos. Fijaos, importantísimo trabajar la composición de imágenes. Fijaos que, por ejemplo, este post del CEO de LinkedIn, todas las imágenes tienen una gama cromática similar, están con niveles de profundidad similares, no hay desequilibrios. O sea, cuidado con esto, porque a veces no se cuida bien la imagen en LinkedIn, no se trabaja bien la parte de los hashtags. Fijaos que es muy importante que la primera frase de LinkedIn ya resuma de qué va el contenido. Es muy importante que seamos muy killers en las primeras palabras de cada post que lanzamos. Esto es muy importante. Y que todo esto lo linkeemos a diferentes enlaces, ya sea internos de LinkedIn o otro contenido al que podamos acceder, ¿no? Por lo tanto, siempre insistimos que la parte de formato es fundamental. También es importante hablar de experiencias personales relacionadas con el trabajo, la profesión, la gente que trabaja en nuestra compañía. Este es el CEO de una compañía que habla, ¿no?, del trabajo a distancia y cómo ha impactado positivamente en su empresa. Y el CEO no tiene que hacer, o la compañía, lo que ellos creen que tienen que hacer en relación al remote working, sino que sean los empleados lo que hagan, lo que les genere mayor productividad, ¿no? Y esto es lo que explica en este post y es interesante porque al final se genera un debate que, como veis, cierra con una pregunta y le genera un impacto en este contenido enorme, ¿no? Por lo tanto, las grandes preguntas o problemáticas que suceden en el día a día, esto es importante que también lo podamos capitalizar y comentar. Igual que cuando publicamos un contenido de tercero, es muy importante que apliquemos estructuras similares a las que veis en pantalla, ¿no? Este post de Dimas Jimeno, que publica un contenido sobre un estudio de cómo los jóvenes usan la tecnología. Y fijaos, de nuevo, empieza con esta primera gran frase que genera mucho interés, ¿no?, que te incita a leer más, que hace referencia a muchos hashtags que hablan de la materia y la temática y que resume, bajo su punto de vista, ese estudio en diferentes bullet points con números. Y esto es una forma muy buena, ¿no?, de compartir un contenido existente y darle tu toque y tu salsa específica. Es interesante cómo lo enfoca Dimas. Y al hilo de una de las preguntas que nos hacíais también, ¿no?, es importante responder, ¿no? Óscar Martín decía, ¿interactúan con los usuarios respondiendo a sus comentarios? Deberían, Óscar, deberían, porque es algo que el algoritmo lo percibe como algo muy positivo y, por lo tanto, demuestra que es una persona activa en la comunidad, no solo generando contenido, sino interactuando y generando engagement, ¿vale? A partir de allí, pues, bueno, es muy interesante, ¿no? Luego Patricia nos hace una pregunta, ¿no?, y nos dice, ¿habéis medido los comentarios positivos y negativos que se generan? Dice, ¿qué opináis de lo que tienen que hacer si critican a la empresa o a un empleado relata una mala experiencia, ¿no? Bueno, lo primero es dar la cara, ¿no? Es decir, no se pueden esconder. Esto sucede muy poco en LinkedIn, muy poco en LinkedIn. Si sucede es porque se ha producido un verdadero cataclismo interno, porque a nadie le interesa tampoco generar revuelo o salir, digamos, perjudicado. Y solo hemos percibido cierta negatividad en LinkedIn cuando analizamos, por ejemplo, a algún gran directivo de una compañía energética, que ya sabéis que hay dificultades hoy en día con todo esto, y cuando algún colectivo se siente aludido por algún tema, o cuando hablamos de temas de ganadería o de temas de suministro de alimentos, materias primas, puede que surja algún elemento negativo. Pero no es muy común que se produzca esta negatividad, y cuando esto sucede, pues el CEO no tiene más remedio que interactuar, a no ser que, si su interacción genera más revuelo, más negatividad, evidentemente hay que salir de todo ello, ¿no? Luego veremos a nivel de tono y a nivel de redacción qué debemos evitar, que esto es súper importante. Y es importante, ¿no? Otra pregunta de Giancarlo, que dice, ¿qué opinan de la práctica del ghostwriting en LinkedIn? Parece evidente que hay CEOs que no escriben sus publicaciones y los públicos se dan cuenta de todo esto, ¿no? No sé qué opinas. A ver, No sé yo qué creo que, opinas. a ver, primero no es tan fácil darte cuenta porque tú realmente no puedes conocer cuál es el estilo, ¿no? Y creo que luego sí que es verdad que frente a no publicar nada y frente a hacerlo con alguien que conoce bien al CEO y que le hace un borrador muy final y que el CEO simplemente opine hoy adelante, más vale eso que nada, ¿no? Siempre y cuando, evidentemente, esos contenidos vayan en línea
en línea con lo que, los valores y lo que queremos conseguir, los objetivos que se quieren trazar, ¿no? Otra cosa es cuando ya hay un fake donde estamos publicando cosas personales del CEO y se evidencia que esto lo está haciendo otra persona. Hombre, pues eso ya es muy grave. Pero desde el punto de vista de comentarios sobre eventos en los que uno ha participado o sobre mensajes que se quieren lanzar que se consideran importantes, el tema de que haya alguien ayudando en gran parte a que ese contenido esté casi finalizado, más vale eso que nada. Y seamos sinceros de que esto no es que se haga a nivel publicaciones en LinkedIn, es que esto se hace con discursos, con notas de prensa y con la mayoría de cosas donde hay un trabajo muy manual y muy de detalle que evidentemente un CEO pues, no puede llegar a esta dedicación, ¿no? Totalmente, totalmente. Por lo tanto, también es muy importante que el CEO deje su huella, ¿no? Y que esté muy bien trabajado para que se vea obviamente genuino y esté alineado con lo que opina el CEO, lo que decía Agustín. O sea, él tiene que ser consciente de todo lo que se hace y todo lo que se publica y también en algún momento validarlo, porque es que si no, evidentemente no tiene ningún sentido, ¿no? Fantástico. También hemos visto que es muy importante promover o sumarte a debates, ¿no? Que sean tendencia actualmente, ¿no? Compartir tu opinión sobre algo, desde un lanzamiento de un nuevo móvil hasta pues fíjate, ¿no? Una adquisición de una compañía por otra, dar tu opinión al respecto. Oye, ¿por qué no? Esto es interesante. O sea, al final lo que quieren los usuarios es que los CEOs den su opinión porque son gente que pues presumiblemente son muy interesantes y tienen mucha información, pues por lo tanto, oye, eso es lo que queremos, ¿no? Por lo tanto, tratad también de diversificar la línea editorial y busquemos ángulos como por ejemplo este, ¿no? O sea, demos la opinión de algo que está pasando en el mundo. Eso está muy bien en nuestra economía, en nuestro sector. Y también a nivel de formato, ser muy originales, variar, ¿no? Variar el formato. No nos copiemos tampoco los unos a los otros de forma muy tan similar, ¿no? Es decir, oye, busquemos aquí diferentes maneras, probemos, prueba y error, veamos estas imágenes con estos contenidos, bueno, innovemos un poquito, ¿no? Y luego también aquí veíamos que era interesante hablar incluso de, oye, ¿por qué no ir un paso más allá? ¿No? Se hablaba de subirnos y sumarnos a TikTok como canal de comunicación. ¿Por qué no crear un podcast, ¿no? Donde hables de experiencias, de tu vida laboral y esto lo linques con LinkedIn? Puede ser muy interesante, ¿no? Aquí puede haber una buena sinergia, una buena simbiosis y como decía Agustín, los CEOs también lo que quieren es trabajar, ¿no? Por su carrera profesional y, ¿por qué no?, crear y desarrollar un pequeño podcast. Esto evidentemente es más esfuerzo, más trabajo, pero le puede posicionar muy bien al CEO y le puede posicionar muy bien a la compañía. Por lo tanto, innovemos y estemos muy abiertos de mente a poder incluir nuevas plataformas y nuevas herramientas de comunicación que sean sinérgicas con LinkedIn como son los podcasts, ¿no? Y bueno, para acabar, pues el tono fundamental, que algunas de las preguntas que les habéis planteado en este sentido, hay que ser muy muy genuino, hay que ser muy como es el CEO, no podemos hacer contenidos fake y caer en corporativismos, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenemos que ser cada vez más genuinos. Antes Agustín hablaba de la vulnerabilidad. Esto es fundamental y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Todo lo que se aleje de la autenticidad no va a funcionar, ¿no? Por lo tanto, un tono muy profesional, respetuoso, cercano, evidentemente, pero que sea muy genuino al ADN de la persona, ¿no? Muy bien, pues hemos llegado al final casi al final del webinar, que ha sido súper interesante. ¿Cómo resumirías, Agustín, ¿no? Esos últimos tips, recomendaciones, Sí, lo que sugerencias? hablábamos antes, ¿no? De la charla, ¿no? Yo creo que hay dos temas que son importantes. Uno, ¿cómo creamos este hábito con el CEO? Un hábito, y aquí sí que voy a ser un poco teórico, me vais a permitir. Lo primero es que un hábito tiene 4 partes. Una primera es el activador, el cue, el trigger, que es qué es lo que va a hacer que el CEO a esto le quiera dedicar tiempo de una manera sistematizada. Entonces, tiene que haber una persona de vuestro departamento o de su área de trabajo, que puede ser su chief of staff, que de alguna manera sea el que le va a decir al CEO cada X tiempo, hoy vamos a hablar de LinkedIn. Lo segundo, tiene que haber un craving, que es una vez el CEO
tiene este impacto de tienes el martes reunión para hablar de LinkedIn durante 20 minutos, él tiene que tener un anhelo por el tema, un anhelo y un deseo que, como se lo hemos vendido bien desde el punto de vista de lo importante que es esto para la compañía y para él, en cuanto oye la palabra va a haber sesión sobre LinkedIn, no tiene que ser un rechazo, sino un, oye, me apetece. Me apetece más, van a ser 20 minutos, no va a ser más. Luego hay una respuesta, que es el propio acto en sí mismo. Oye, vas a estar 20 minutos donde hoy vamos a hacer dos cosas. Una, te vamos a enseñar los contenidos de las próximas 3 semanas y además vamos a reflexionar sobre lo que ha pasado con un contenido que ha sido exponencial el impacto que ha tenido. Y en esa misma última parte donde le estamos enseñando algo muy positivo, estamos dándole lo que le va a generar el volver a querer tener ganas para volver a hacer esto, que es el reward, que es el logro. Entonces, fijaros que aquí tenemos algo que le aprieta o le pincha el activador, el cue. El craving ya lo hemos logrado desde haberlo mentalizado la importancia que tiene esto. La respuesta a la rutina o el hábito en sí mismo es, oye, vamos a dedicarle 20 minutos y el reward es que siempre le tenemos que dar visibilidad del efecto positivo que esto estás teniendo para que se conviertan en un círculo virtuoso. Tan sencillo como esto. Ahora bien, tenéis que elegir muy bien a la persona, tenéis que hacer una labor de mentalización de que él vea que esto es importante y que le tiene que apetecer. Luego, esos 20 minutos tienen que estar muy bien estructurados y muy coherentes y, por supuesto, siempre enseñarle lo bien que está haciéndolo y lo importante que está siendo esto para la compañía para que le retroalimente. Qué interesante. Puro proceso, puro método. Y bueno, y luego ya lo último, ¿no? Lo último que también comentábamos tú y yo hoy sobre el efecto que ya estamos pudiendo comprobar tú y yo en algunos clientes que tenemos comunes de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, después de superar la resistencia del CEO, que tampoco nos costó tanto como pensábamos, después de ayudarles a crear estas sistemáticas en cuanto a lo que tienen que hacer y también en una segunda fase convencer al CODIR o al exec o al leadership team de que tienen que hacer lo mismo. Ahora lo que nos está ocurriendo es que estamos comprobando, también por alguna charla que les hemos dado, que esto está bajando y cascadeando hacia abajo y está produciéndose un efecto dominó, ¿no? Un efecto dominó que también en ocasiones hay que decir, bueno, ya es bastante lo que estamos haciendo, no metamos más gasolina, que ya estamos en un punto óptimo y en un punto suficiente, ¿no? Ya se ha creado culturalmente el que la compañía tenga y utilice LinkedIn como una herramienta de exposición interna y externa compartida, donde cada uno sabe lo que tiene que ir haciendo para esos objetivos corporativos. Y es algo que ha cascadeado entre los distintos niveles, la gente lo ha entendido y bueno, y por gusto, por personalidad o por profesionalidad, lo están haciendo y está funcionando. Ese es el objetivo, ¿no? Final de todas las compañías y que al final se pueda crear, ¿no? La simbiosis entre lo que comentabas, ¿no? Es decir, la definición de esos canales, esas plataformas o esos sistemas de comunicación interno para que la gente pueda acceder a contenido corporativo de calidad, ¿no? Para después distribuirlo. Eso es fundamental, centralizar todo ese conocimiento, no solo que el CEO sea el que promueva, sino que todo eso cascadee. Y sobre todo, Agustín, ¿no? Incentivar a las comunidades, ¿no? A las personas que tenemos en la compañía para que, oye, de la misma manera que incentivamos a influencers o a prescriptores, que podamos influenciar también a nuestros propios colaboradores para que generen contenido, ¿no? Y se estimulen. Y eso no está mal tampoco, ¿no? Es decir, muchas compañías se preguntan, oye, ¿y cómo estimulamos a la gente? Y digo, bueno, pues haciendo programas de estimulación. Bueno, lo que ¿no? pasa es que, claro, aquí no te he nombrado, Dani, pero es verdad que gente que hacéis lo que tú haces sois verdaderos Q o triggers, porque lo que hacéis sois el primero que está ahí pinchando de una manera sistemática y recordando que en esto hay que dedicar tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces la concienciación desde fuera tiene mucha más fuerza que la desde dentro, y esto lo hemos vivido tú y yo, lo vivimos. Por esto, claro, tú eres parte de este esquema. Antes no lo habíamos hablado, pero es evidente que lo eres. Entonces, te meto como trigger y como cue, que lo sepas. Muy bien, muy bien, Y muy bien. también Oye, pues... y también como ayuda a presentar los datos de impacto de una manera que el reward sea evidente. O Claro, sea, todo Q y el reward. mundo. Claro, Me, trigger, cue, reward. Exacto.
Me la llevo, esta slide me la llevo, buenísima, buenísima. Y al final yo os diría que hay 3 elementos clave, ¿no, Agustín, para poder definir muy bien este Employer Advocacy Program, que es definir muy bien cómo centralizar todo este conocimiento, definir muy bien cómo seleccionar los canales, cómo estimular a nuestra comunidad interna, ¿no?, de colaboradores, trabajadores, y qué contenidos y pilares son los que tenemos que promover para que esto funcione, ¿no? Y al final es un poco, estos son los drivers que estamos viendo que funcionan, que creo en este sentido con lo que nos has comentado, que estamos súper alineados y que la potencia que tienen estos planes es mayor de lo que imaginamos, ¿no? Porque imagínate que una compañía de 2.000, 3.000, 10.000 empleados se alinea, se organiza para generar contenido, ¿no? Por lo tanto, oye, esto de LinkedIn parece que tiene más fuerza de lo que pensábamos. Y nada, oye, que ha sido súper interesante este webinar, compartir contigo, debatir, que nos cuentes de cerca cuáles son las realidades y preocupaciones de estos CEOs, ¿no?, a la hora de afrontar este tipo de retos que a nivel corporativo pueden tener un impacto espectacular. Y sin más, oye, deciros que Agustín, pues podéis buscar a Agustín Peral en su página web, en LinkedIn, podéis conectar con él, os ayudará, es un tío encantador. Y aquí tenéis su mail, ¿de acuerdo? Gracias, Dani. ap@agustinperal.es para contactar con él. Ya sabéis que bueno, estas iniciativas que llevamos a cabo desde Epsilon siempre son para generar sinergias, networking y que todos pues, podamos crecer, mejorar y aprender los unos de los otros. Así que nada, oye, Agustín, un súper placer tenerte Lo hoy aquí con mismo. nosotros. Enhorabuena, enhorabuena por el estudio que cada vez va siendo más potente y bueno, y entre todos vamos concienciando, ¿no?, y aportando valor, que es bonito, ¿eh? Claro que sí, de eso se trata, sí señor. Nos iremos viendo por aquí y en otros eventos. Así que Perfecto. nada, os deseamos la mejor suerte para triunfar en LinkedIn y que vuestros equipos directivos, pues oye, lo peten en los próximos meses, que seguro que será así. Os mandamos un saludo, que tengáis muy buena semana y nos vemos prontito en otro webinar o en otro evento. Hasta luego, Agustín. Hasta pronto, Dani, hasta pronto, abrazo. Cuídate.